La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, lleva hasta sus hogares su programa Horizontes Culturales. Fotografías, libros, novela, cuentos, cine y más. Las varias miradas de Juan Rulfo no se limitan solamente a su autoría, sino de lo contrario. Se acerca al autor del que todos hablan, todos leen, ven, escuchan. De sus personajes a los que encontramos tan allegados, de los lugares comunes que se vuelven sorprendentes, de un mundo que nunca será igual. Y hoy, en Horizontes Culturales, Juan Rulfo, miradas y enfoques. Escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Juan Rulfo se asienta en dos libros: El Llano en Llamas, compuesta por 17 pequeños relatos, escrita en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Viajaremos hacia los párrafos de Rulfo, las anécdotas de su hijo Juan Pablo Rulfo, como los estudiosos y de aquellos que fascinan de leer. Juan Pablo nos revela algunas de las enigmáticas de su padre. Agradezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la invitación. Para mí es difícil y extraño estar aquí para hablar de cuestiones personales, pero creo que el tiempo que ha pasado en cuanto a la partida de mi padre en lo personal, creo que le da esto una cierta significación en este mes de mayo y a los 25 años de su partida. Él siempre de alguna manera dejó dentro de su personalidad un cierto misterio involuntario, al grado de que hay muchas cosas que nosotros desconocemos, en el sentido de que él mismo, de alguna manera, queriendo o no queriendo, provocaba cierta confusión. De hecho, él nació dos veces, en 1917 y en 1918. Después comprobamos por cartas de mi abuelo que en mayo de 1917 hablaban de Juanito. Entonces ahí concluimos que efectivamente había nacido en el 17, y después supimos que tiempo después le había encargado a un sobrino suyo que hiciera un acta de nacimiento en Tuzcacuesco. Y no es gratuito esto, porque Tuzcacuesco es el pueblo al cual se refería originalmente en Pedro Páramo. Cuando uno encuentra las primeras versiones de Pedro Páramo, decía, en vez de decir vine a Comala, decía vine a Tuzcacuesco. Después, por razones, digamos, simbólicas, literarias, él cambia el nombre a Comala por la referencia al comal, ¿no? al objeto que está sobre el fuego. Pero a nosotros nos deja realmente en el desconcierto de saber por qué rayos mandó hacer esa acta de nacimiento. ¿Y por qué cambió de fecha? No tenemos idea. Nos enteramos de su fecha de nacimiento realmente mucho después, ya fallecido,
al leer esas cartas de su padre, y nos dejó totalmente asombrados. Digamos que la sensación que yo tengo con el tiempo, pensando en él, es de un ser que tenía muchos niveles y muchas formas de comprenderlo, de una extrema sencillez y a su vez de una extrema complejidad. Esa complejidad se ha ido demostrando a través del tiempo al tratar de profundizar en su vida y comprender su personalidad. Él, de alguna manera, crea una cierta distancia en la familia, de tal manera que uno no tuviera mucho acceso a su intimidad. Era un hombre muy discreto, un hombre que vivía de noche, leía, escribía, oía música y se levantaba un poquito tarde y se iba a trabajar. Llegaba, dormía un poquito y empezaba su actividad nocturna. Nunca dejó de escribir. Yo siempre lo veía escribiendo. No publicó, por una extraña razón. Lo que escribía, cuando yo me acercaba a su cuarto, lo escondía. Tenía una libreta, estaba escribiendo, me veía y tapaba la libreta. Con el tiempo ya, vimos esas libretas y había de todo. Había ensayos, había textos sobre arquitectura, había notas sobre el habla popular, refranes, canciones, y aparentemente una novela que él mencionaba siempre como una especie de comodín cuando le preguntaron si no escribía más, y entonces él un poco fastidiado o decía, se evadía con una respuesta simpática, irónica, absurda, o de repente hablaba de una novela que se llamaba La Cordillera, que nunca supimos si existió o no, un misterio. Y yo me acuerdo que en un librero que estaba en el cuarto de servicio del departamento donde vivíamos, que era una parte de biblioteca, porque nunca tuvo una biblioteca toda unida, sino estaba toda dispersa. Había una carpeta negra que decía Días sin floresta, que era de alguna manera el título original de La Cordillera. Yo nunca me atreví a sacar la carpeta y ver qué había dentro. Cuando él fallece, la subsecretaria en el Instituto Nacional Indigenista, cuando fuimos a recoger sus cosas, nos pidió que volviéramos otro día porque para ella era muy doloroso. Regresamos días después y nos tenía ya cajas con todo y ahí está. Nunca supimos qué nos entregó, qué no. Y semanas después nos comentó que efectivamente que la cordillera existía, que ella le había pasado a máquina y que mi padre le había pedido que la destruyera enfrente de él. No sabemos, no tenemos idea. Entonces hay siempre esos márgenes dentro de su vida que nos hunden en el misterio. No tenemos idea exactamente de qué sí y de qué no, pero involuntariamente él creaba esa especie de gran enigma que hasta la fecha nosotros vivimos en una especie de esfuerzo de poder entender quién era. Muy extraño. O sea, yo tengo la impresión, y se los digo así íntimamente, que cuando él murió, la impresión que yo tuve que fue una imagen pura, desde que pasó por encima de nosotros y no supimos quién era. Los recuerdos que tengo de lo poco que me atreví a preguntarle de su vida, y más bien cosas que él de alguna manera comentaba, y una de las cosas que son muy significativas era el jardín, el huerto de su casa de San Gabriel, de la casa paterna de San Gabriel. Fue una casa que él abandonó a los 6, 7 años cuando la muerte de su padre. Su madre murió 4 años después, y era lo que más me llamó la atención era la expresión de su mirada cuando hablaba de ese huerto, y me decía:
bueno, yo me la pasaba trepado a los árboles y había una gran luz y una maravilla al ver los naranjos, las flores de los naranjos en flor. La expresión que él tenía en su mirada, entendí que eso era una especie de paraíso para él, de un paraíso perdido después de la muerte de su padre. Muerte que causó un gran trauma familiar, porque la muerte de su madre, por tristeza, no por una enfermedad definida, y la muerte a los 4 años, y la muerte de su bisabuelo, o sea, del padre de mi abuelo Cheno, al año después. Eso provocó una serie de muertes y de desgracias familiares que generaron que él perdiera ese paraíso y quedara internado en una escuela en Guadalajara, que sigue estando esa escuela, el Instituto Luis Silva, o Andrés, Luis Silva se llama, tal cual, ahí sigue. Otro hecho muy significativo es la personalidad de Susana San Juan, porque él le cuenta a mi madre que él pregunta a su madre sobre la niña con la cual él jugaba en ese huerto. Y él le dice: ¿qué ha pasado con esta niña, Susana? Ya no ha vuelto. Y la madre le dijo: ¿cuál niña? Aquí no ha habido ninguna niña. O sea, Susana San Juan era una invención, podríamos suponer. Pero bueno, eso es algo así que nos deja en misterio, porque esa niña de sus juegos infantiles no existió, y que después aparece en la novela. Y eso me hace pensar mucho en fragmentos de la novela, en cuando Pedro Páramo está jugando con Susana San Juan, niños, con los papalotes. Entonces yo empiezo ahí, de manera personal, a hacer referencias personales a la novela, que me conmueven mucho, y inevitablemente los ligo a esos, digamos, hechos, historias, referencias, anécdotas familiares que me sacuden. Entonces muchas veces no puedo tener una lectura estrictamente alejada o literaria de la obra, porque es constantemente una referencia personal, familiar, que me puede de alguna manera representar una riqueza de la lectura, pero también es demasiado fuerte. Entonces tengo que leer las pausas, porque si no se me hace un nudo en la garganta. De hecho, no puedo leer la novela de seguidito, porque sí me produce un golpe muy fuerte. Entonces es una pena, porque no tengo una distancia ni a él, ni con su obra. Entonces, creo yo, tratando de ser ciertamente objetivo, es que fue un hombre extremadamente sencillo, sumamente discreto, que escondía una complejidad paradójicamente sumamente extraña, profunda, que tenía que ver, sí, con su experiencia personal, pero a su vez como una reflexión de como un individuo que de alguna manera capta una voz social de un grupo, que se traduce en una gran pregunta, una gran angustia y un gran cuestionamiento, que es la tierra. Es decir, toda esta referencia en Pedro Páramo, si uno entiende que el Llano en Llamas es una serie de ensayos, que es una manera de considerarlo, hacia la búsqueda de la novela, que él mismo dice que encuentra en Dubina una forma cercana a lo que él buscaba. Hay en Pedro Páramo, a pesar de muchas formas de interpretarlo, complejas, que tiene que ver con la muerte, el amor, el poder, etcétera, una gran pregunta, decía yo, con respecto
al sustento, que tiene que ver un poco con la falta del padre y la madre, y es la tierra. Es decir, una gran pregunta es en el sentido de si es el poder representado por el cacique aquel que imposibilita la realización del futuro, de utilización de la tierra como una forma de sobrevivencia y de asegurar el futuro, ¿no? nuestra existencia. Es decir, la tierra como un gran cuestionamiento hacia nuestro futuro. Para mí, así, eso es lo que más me impresiona, me centra como una gran advertencia. El poder como una gran fuerza que imposibilita la fertilidad de la vida. Y eso está representado en la tierra. Y es, de alguna manera, va más allá de una interpretación, digamos, cuando se refieren al realismo mágico, que a mí no es que me moleste, pero sí siento que hay una anulación de ese cuestionamiento real, y digo yo que más que todo es un texto que habla de una gran realidad y que se refiere a la tierra. Hay una gran riqueza, digamos, en las posibilidades de interpretar. Creo que la riqueza de las interpretaciones dependerá de la riqueza del lector, ¿no? que es así apabullante en cuanto a las posibilidades de referencias históricas, literarias, que de alguna manera reflejan esa gran capacidad del ser humano de poder encontrar salidas a su gran incógnita de por qué estamos aquí, de cuál es nuestro destino y cuál es nuestro futuro. Para mí, ese cuestionamiento, esa presencia de su pensamiento es latente y me hace hacerme la misma pregunta. Así como el misterio de la novela La Cordillera, existen muchos más alrededor de Juan Rulfo, que gracias a la labor de la Fundación Juan Rulfo, dirigida por Víctor Jiménez, y a los trabajos de investigación del maestro Jorge Cepeda, se han rescatado una gran parte de obras de Rulfo, que por mucho tiempo estuvieron guardadas. Sus orígenes y algunas anécdotas más, como el acervo fotográfico, se discutieron y revelaron en las cajas reales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La aparición de Pedro Páramo a finales de marzo de 1955 produjo una gran discusión en el ámbito literario mexicano, pues su estructura representaba un reto para el lector de mediados de los 50. Tampoco existe. Sin embargo, están aquí. Nosotros, las ediciones más cuidadas de la obra de Rulfo mismo, Pedro Páramo y Llamas, la nueva edición del Gallo de Oro. En fin, suena comercial, yo creo que es comercial, pero vale la pena. Realmente no es fácil actualizar puntos todos estos. Comienzo entonces. Nuevos indicios sobre Juan Rulfo, genealogía, estudios, testimonios. Porque no todo es de la misma calidad. La paja excede, no poco, al grano. Para empezar está el problema de los lugares comunes, esas afirmaciones que pasan por confiables solo porque ya las ha sostenido un ejército de repetidores. Los lugares comunes tienen un titular de atractivo para quienes desean parecer informados sin haberse esforzado mucho. Por añadidura, quienes intercambian lugares comunes terminan por adoptar, movidos por el espíritu de competencia, los más llamativos. ¿Qué gracia tendría repetir algo que no sorprenda al interlocutor?
En la Fundación Juan Rulfo nos hemos propuesto apoyar y dar a conocer investigaciones que satisfagan la necesidad de información de un público muy distinto al que integran los consumidores de lugares comunes, y algunos de esos títulos se encuentran frente a ustedes. Me quiero referir al más reciente en esta oportunidad, el libro Nuevos indicios sobre Juan Rulfo, genealogía, estudios, testimonios, integrado por las 3 secciones que anuncian su título y coordinado por Jorge Cepeda, aquí presente. Su origen está en la aparición de nuevos datos sobre el origen del apellido Rulfo en México, así como en la necesidad para nosotros de dar a conocer estudios y testimonios con un sustento sólido y que amplíen el conocimiento de la vida y la obra de Juan Rulfo. En la primera parte de este libro, quien ahora les habla se refiere a una visita suya realizada a mediados de la década de 1970 a Tlalpujahua, Michoacán. ¿Qué significaba esto? Se lo pregunté al mismo Juan Rulfo poco después, pero no tuve una respuesta suya. Creo que él sabía algo al respecto, pero todo quedó para mí en una simple conjetura. Esta historia se la conté a Alberto Vital, quien la menciona en su biografía Noticias sobre Juan Rulfo. En este libro se incluye también un árbol genealógico de Juan Rulfo, elaborado por Claudia Rulfo, hija del escritor, y ahí lo encontró una historiadora jalisciense, María Guadalupe Paredes, interesada en la genealogía del sur de su estado. Paredes rastreó en los microfilmes de los archivos parroquiales localizados en el Archivo General de la Nación hasta encontrar que los primeros Rulfo establecidos en lo que hoy es México vivieron en Tlalpujahua en el siglo XVIII, y de ahí se desprendieron los ancestros directos de Juan Rulfo para establecerse en Jalisco. Otros familiares permanecieron en el pueblo minero, emparentando con los López Rayón, héroes de la independencia. De otra rama descendería el Juan Rulfo, cuyo nombre figura aún en la fuente del lugar. Los últimos Rulfo de Tlalpujahua, por último, fueron rastreados por el historiador local Gustavo Bernal, y pudimos ver la casa que habitaron, fotografiada en el libro que les comento. En él aparecen, entonces, textos sobre los Rulfo michoacanos escritos por un servidor, por Paredes y Bernal. Poco tiene que ver esto con el lugar común que considera al apellido Rulfo como patrimonio exclusivo de los jaliscienses, y el disgusto resultante, por cierto, no tardó en manifestarse. Rulfo dedicó una importante cantidad de textos, inéditos en su mayoría, a la historia y la geografía de algunas regiones de México. Una parte importante de los mismos está dedicada a Michoacán, curiosamente, por lo que se consideró conveniente complementar la sección genealógica de Nuevos indicios con los documentos transcritos por Rulfo sobre la historia antigua de ese estado, incluyendo vocabulario de la lengua purépecha reunidos por él. No sabemos si habría una relación entre los orígenes del apellido Rulfo en México y el interés de Juan Rulfo por los temas michoacanos, y es preferible dejar las cosas en este punto. En fin, también incluimos algunas fotos tomadas por él en la región, pero no son más abundantes que las que hizo sobre otras partes de la República Mexicana. Los conocedores de la historia y la cultura de Michoacán tendrán, sin duda, algo que decir, así como los estudiosos de Rulfo que se acerquen a estos escritos michoacanos. Por ejemplo, en su recopilación de voces castellanas derivadas del tarasco, anota Rulfo turícata, una especie de chinche, que remite a las turicatas que, en opinión de la hermana Donis, en Comala, podrían comerse a Juan Preciado si éste insistiese en dormir en el suelo. ¿Por qué reunió estas páginas sobre la lengua purépecha a Rulfo? Le atrajo su sonoridad, su cercanía con ciertas voces tarascas incorporadas al español hablado en México, como chacuaco, guangoche, pachichi, tacuche, tambache, tata, tecata, timbiriche o sotaco, por ejemplo, todas reunidas por Rulfo. O pensaba en un proyecto literario o antropológico vinculado a la lingüística de este estado. Reunió muchos topónimos purépechas, pero eso no me sorprende porque la toponimia antigua de México fue una de sus pasiones. Tal vez hacía apuntes solamente para sí mismo, ya que llenó cuadernos
libretas e innumerables hojas con información sobre la arquitectura mexicana. Por cierto, este libro, que yo no lo menciono porque lo daba por desaparecido, Letras e Imágenes, tiene una recopilación muy importante de textos de Rulfo sobre historia de la arquitectura mexicana que eran inéditos hasta antes de ese libro. Digo que hay información en sus hojas sobre la arquitectura mexicana, la literatura universal, la música clásica, y ya me referí a la historia y la geografía de nuestro país. Un desafío más para los cultivadores del lugar común, en este caso el de un Rulfo que escribió 2 o 3 libros y no hizo nada más. De hecho, el escritor más traducido en la historia de la literatura mexicana, con ediciones tanto en las lenguas más empleadas en Occidente, alemán, francés, italiano, portugués, por ejemplo, como en comunidades lingüísticas más restringidas, euskera, feroés, gaélico, sin olvidar la más amplia, esto es, chino, ni la lengua franca empleada en todos los ámbitos de intercambio, o sea, el inglés. Se desempeñó como empleado público en la Secretaría de Gobernación, oficinista y agente viajero de la compañía de neumáticos Goodrich Euskadi, miembro de la Comisión del Papaloapan y asesor en distintos proyectos cinematográficos y editoriales. Sin embargo, su actividad más duradera entre 1963 y 1985 tuvo lugar en el Departamento de Publicaciones del extinto Instituto Nacional Indigenista, donde impulsó la edición y traducción de monografías sobre las distintas etnias de la República Mexicana. Murió el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México, entonces se acaba de cumplir el primer cuarto de siglo de la ausencia de Juan Rulfo. Rulfo obtuvo, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Literatura en 1970, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1983 y la Medalla Manuel Gamio al Mérito Indigenista en 1985, que le fue otorgada de manera póstuma el mismo año de su muerte. La obra literaria de Juan Rulfo ha generado un sinnúmero de interpretaciones. Desde el momento de su aparición se le asoció al nacionalismo, dadas sus temáticas rurales, aunque las técnicas narrativas que el escritor privilegió se encuentran en franca sintonía con las tendencias contemporáneas más innovadoras de la literatura mundial. Esto ha provocado que se le vincule al norteamericano William Faulkner, aunque los críticos anglosajones que han dedicado su atención a Rulfo se ven precisados a admitir su radicalidad en la utilización de diversos planos de narración, el perspectivismo y la alteración del orden cronológico o la renuncia a este para relatar una historia, elementos determinantes de la narrativa del escritor sureño, centrada también en el ámbito rural. La relación con Faulkner se ha sobreestimado en perjuicio de un conjunto de autores y obras tan disímil como permite anticipar la columna Retales que Rulfo publicó entre 1964 y 1966 en la revista El Cuento. Rulfo escribió sus 2 principales libros con el apoyo de las becas del Centro Mexicano de Escritores en los periodos de 1952 a 1953 y de 1953 a 1954. El Centro Mexicano de Escritores fue fundado por la escritora norteamericana Margaret Shedd, quien, hay que explicarlo, siempre creyó en el gran potencial de renovación de la literatura mexicana que tendría la novela Pedro Páramo. En el primer caso, en el de El Llano en Llamas, completó la segunda mitad de los cuentos de esta colección y la primera mitad apareció entre los años 1945 y 1951, principalmente en América, revista antológica, publicación del grupo de Fren Hernández, su gran amigo. En el segundo caso, el escritor concretó un proyecto que se remonta, según todos los indicios, a 1947, y que tuvo títulos tentativos como Una estrella junto a la luna, Los desiertos de la tierra y Los murmullos, el cual se convirtió en la novela Pedro Páramo. Los cuentos de El Llano en Llamas suscitaron una amplia adhesión, pues ofrecieron una alternativa artísticamente compleja y exitosa con respecto al realismo comprometido que había dominado la escena literaria en México a partir de la década de los 30 y hasta bien entrada la siguiente.
Su recurrencia al monólogo y la notoriedad del diálogo entre personajes contribuyen a diluir el papel omnipotente del narrador, a menudo un mero trasunto del autor, distintivo de la literatura tan ideologizada que había prevalecido durante la etapa previa. Juan Rulfo es un autor que siempre habrá que leer, y con sus múltiples traducciones será casi imposible no toparse con Pedro Páramo y El llano en llamas, por lo cual celebramos su aniversario luctuoso con un maratón de lectura de dichas obras. De igual forma, Víctor Jiménez, el maestro Jorge Cepeda, Juan Pablo Rulfo y el rector de nuestra máxima casa de estudios, Mario García Valdés, abundan más sobre qué trata y qué ocurre en la obra de Rulfo, como lo es Pedro Páramo. El día de hoy estamos iniciando el maratón de lectura en honor a Juan Rulfo. Se leerán Pedro Páramo y El llano en llamas. Y bueno, Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX que pertenecieron al movimiento literario denominado realismo mágico. Él, entre otras, escribió Pedro Páramo, quien fue una obra muy estimada por autores como Jorge Luis Borges, y él dijo que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de toda la literatura. Gabriel García Márquez escribió a recordar su primera lectura de la novela. Álvaro Muti subió a las grandes zancadas. Los 7 pisos de mi casa, con un paquete de libros, separó del montón el más pequeño y corto, y me dijo, muerto de risa: lea esa vaina, carajo, que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselos caro. Así lo haré, madre, pero no pensé en cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió: sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá, una línea de montañas, y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije, solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose, ve aquella loma que parece vejiga de puerco, pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá, ve la ceja de aquel cerro, véala, y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo, como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada, y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo.
Y lo más chistoso, el que nos llevó a bautizar. Y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí. Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle: te equivocaste de domicilio, me diste una dirección mal dada, me mandaste al ¿dónde es esto y dónde es aquello?, a un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Sin duda, el realismo mágico que se atribuye a la creación de Rulfo nos lleva a mundos increíbles, aun cuando se hable tal vez del patio de nuestra casa o de un pueblo en las llanuras. Continuando con esta celebración rulfiana, ahora vamos al Auditorio Rafael Nieto, en donde podremos apreciar varios enfoques de la obra de Rulfo. Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. En la familia Pérez Rulfo nunca hubo mucha paz. Todos morían temprano, a la edad de 33 años, y todos eran asesinados por la espalda. Estas son palabras de Juan Rulfo, recogidas por María Teresa Gómez en el libro Juan Rulfo y el mundo de su próxima novela. Nos hace muy felices tener aquí al gran maestro mexicano de la novela, uno de los grandes de la narrativa contemporánea, y acaso, y sin acaso, uno de los seres que escribiendo han logrado con un solo libro una reputación universal, el respeto y la admiración de todo el mundo y la consideración de un fuera de serie. Juan Rulfo es, como saben ustedes, autor de dos libros fundamentales, Pedro Páramo y El llano en llamas, acerca de los cuales, acerca de su gestación, iremos hablando en el curso de esta conversación. Vamos a empezar, si le parece a usted, maestro Rulfo, por el principio, es decir, por esa evocación de quiénes eran sus antecedentes familiares. ¿Quiénes eran los Pérez Rulfo? Bueno, pues los Pérez Rulfo en realidad eran un apellido compuesto, ¿no? Se apellidaban originalmente Rulfo. Ellos llegaron de España por allá por el año 1790 y se establecieron originalmente. Uno de ellos, el antepasado directo, fue monje de un convento. Era el mayor de la familia y el padre no lo quería y lo metió de monje. Entonces se fue a México a un convento y de ahí se huyó, y originalmente se llamaba Juan del Rulfo, no llevaba el apellido Pérez Rulfo. Lo que resultó después que este hombre se casó primero con una persona y después enviudó y volvió a casarse, pero él era combatió en las fuerzas de Calleja, que a su vez estaba combatiendo contra los insurgentes. Quizás fue el motivo fundamental que él se apropiara de ese Pérez Rulfo, ¿verdad? Porque era conocido como Capitán Juan del Rulfo en las fuerzas realistas. Y naturalmente que después él no quiso, vino la independencia y él trató de eludir el compromiso que había tenido
con las fuerzas españolas, ¿no?, para pasarse al bando insurgente. Bienvenidos al mundo de Rulfo. En el discurrir de la literatura mexicana, tres grandes figuras texturizan el siglo XX. Alfonso Reyes, sabio y modesto, desarrolló con pasión e inteligencia una de las obras más sensibles y agudas que ha producido América Latina. Don Alfonso comprendió los valores de la cultura universal, no como un simple gozo hedonista, sino como la totalidad imprescindible donde se articula el sentir y el hacer de la vida y la creación mexicanas. José Gorostiza, que en Muerte sin fin hace sonar el verso castellano con la densidad que atrapa lo fugitivo y permanente en su marcha hundidiza, elaborando tal vez uno de los poemas cultos más importantes de nuestra lengua, junto con Primero Sueño de Sor Juana Inés. Finalmente, Juan Rulfo, quien creó un mundo que a fuerza de ser imaginativo y fantástico, se transformó en una realidad tan consistente que el propio escritor la convirtió en su refugio. Alfonso Reyes, sol regio de inteligencia y cultura, con la palabra abundante y medida. Gorostiza y Rulfo, perseguidores de la muerte, con silencios alumbrados de palabras, han conseguido situar sus obras entre las más significativas en la historia literaria de México. Rulfo levantó las letras mexicanas a la altura de los grandes maestros de la literatura universal. Su fuerza está en la visión de lo histórico, que al contacto con su sensibilidad modela las características esenciales de toda existencia humana. Cuando Rulfo, con lenguaje salpicado de vacíos y utilizando la palabra justa, construye las vidas humildes de aquellos que sobreviven en el campo mexicano, elabora un cuadro fantástico y solitario donde no solamente transitan las carencias y sufrimientos, sino toda la miseria y desolación de la condición humana en un espacio y en un tiempo eterno. Todo relato está construido en un territorio temporal. Estos elementos pueden tener semejanzas y comportamientos similares a los de la realidad objetiva o pueden desenvolverse como simples intuiciones de nuestra sensibilidad. De una forma u otra, el escritor necesita crear el espacio indispensable para el acontecer, bajo ciertos límites y bajo cierta legalidad. El hecho de que sea una realidad artística, lejos de disminuir su condición humana, la refuerza. Hay lectores, por ejemplo, que aseguran que al ir leyendo El Quijote, estornudan por el fino polvillo que levanta el viento en Castilla. Otros sienten la soledad de Macondo y se hunden en una inmensa tristeza. Otros más bailan al son del Caribe con Alejo Carpentier y ríen. Espacios en el tiempo que se fecundan en la intuición del escritor para crear un mundo en el cual se desenvuelven las venturas y desventuras de hombres y mujeres. Un mundo fuerte que alberga el frágil universo de las existencias individuales en sus andanzas colectivas. Perdón. Recordemos las palabras de las voces proféticas de obras maestras. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. O, pues sepa usted, vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. O, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Comala está inmersa en el tiempo, pero, oh pregunta eterna, ¿qué es el tiempo? Sin respuesta, la literatura y en general el arte muestran la imposibilidad para establecer su verdadera esencia. Rulfo se enfrenta a la aporía de lo temporal, eternizándolo, sustrae a Comala de él, la torna atemporal al igual que el infierno de los cielos, ardiente averno que niega la vida y su acontecer. Comala, no de Colima, sino de Comal, sitio intermedio, orilla, especie de trampa caliente en la que las almas penan, incapaces de encontrar consuelo o de al menos la certidumbre del castigo eterno. Como su cacique, Comala es un terreno baldío,
una zona en la que ya nada puede crecer, en la que los vivos no pueden vivir y de la cual tampoco es posible escapar. De Comala nos dice Juan Preciado: no había aire, tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Si el tiempo no existe, nos movemos en la terrible soledad de Dios, en su eternidad sin instantes, sin pasado ni futuro, enclavados en el angustioso presente de presentes. Dios y Lucifer se hacen iguales en la eternidad que padecen. Rulfo hizo a los hombres tan desdichados como sus deidades y los dejó para siempre suspendidos en una eternidad en la cual no existe diferencia entre estar vivo o muerto. Ignoro todavía, nos dice Juan Rulfo, de dónde salieron las intuiciones a las que debo Pedro Páramo. Fue como si alguien me lo dictara. De pronto, a media calle, se me ocurría una idea y la anotaba en papelitos verdes y azules. A Rulfo le dolía el espacio, la tierra, le dolía el tiempo, su término, pero su dolor es más intenso porque en Pedro Páramo la eternidad está cargada de culpa, una culpa que no tiene nombre, ni origen, ni sentido, sino que solo es expiación eterna, y ese es el infierno de Comala, cálido y sofocante en medio del calcinante estío. Nos dice Juan Preciado: salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí, y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. Pero esta acalorada canícula no es sino la hondura interior de la culpa, más sirviente que el comal que hace arder la existencia y que impide el fulgor lejano de un futuro. Culpa que recorre el cuerpo textual de Pedro Páramo en voz del incesto. No me ve el pecado, no ve esas manchas moradas como de giote que me llenan de arriba abajo, y eso es solo por fuera, por dentro estoy hecha un mar de lodo, y ¿quién puede ver si aquí no hay nadie? Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie podrá alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza, y la vergüenza no se cura. Los elementos formales con los que está construida la obra de Rulfo, como el intimismo del relato que se desenvuelve en la conciencia de unos personajes que ya no existen o que mueren por razones desconocidas en el transcurso de la novela, como le ocurre a Juan Preciado, producen el efecto de desolación interior, de pérdida y escisión que corresponde muy bien al mundo en ruinas de Comala. Esta población en sombras, azotada por el viento, se extingue castigada por el odio de Pedro Páramo y sirve de escenario a unos personajes que igualmente están abocados a su destrucción por el peso del pecado. Comala y el calcinado paisaje que la envuelve es el mundo infierno donde los hombres expían su mancha. La originalidad y la sencillez de las palabras de Rulfo, junto con la enorme economía de voces y giros que pudieran adornar el texto, logran causar en el lector la sensación de equilibrio del plano interior de la conciencia con la destrucción exterior, produciendo un desbordamiento formal, un exceso emotivo de la imagen. El sentimiento formal de intimidad que respira la obra de Rulfo borra los contornos sensibles de las cosas y las proyecta en su universo fantasmal que corresponde a la atmósfera única y específica de la narrativa rulfiana. Bien, ahora vamos al lector. Para leer a Juan Rulfo hay que recordar que El Llano en Llamas es el mejor libro de cuentos de la narrativa mexicana, así como Pedro Páramo es la mejor novela mexicana del siglo XX, para situarlo sin duda entre las mejores obras del siglo pasado. Para leer a Juan Rulfo hay que recordar que en un 1,5 centenar de páginas se cifra un universo literario completo. Su invención lingüística, sus callados sonidos y sus silencios sonoros realzan la textura de su aporte. Leer a Rulfo no es tarea sencilla, si se lee con los ojos de quien busca entretenimiento sin más. Entretenerse es salir de uno mismo, divertirse es literalmente dividir lo que uno es entre lo que uno quisiera ser.
El cociente es la ilusión. Rulfo no exige nada especial, ni siquiera lectores. Escribe para ordenar las voces que pelean por hacerse sitio en su memoria. Por eso no piensa especialmente en el lector o en la lectora, pero el gran problema es que quien lo lee no para de pensar en Rulfo, desde que El Llano en Llamas o Pedro Páramo cae en sus manos. Pedro Páramo, obsesión por la muerte. Pedro Páramo, burla a la muerte. Pedro Páramo, en los altos de Jalisco, en la mexicanidad, en la revolución. Pedro Páramo, aridez y soledad universales. Pedro Páramo, respuesta evidente y aún más. Una liquidación y una puerta abierta a la novela de la revolución y a la cristera, de Azuela a Guzmán. Diálogo fructífero con Kafka y Faulkner. Todo aquel que se atreve a leer a Juan Rulfo, todo aquel que decide adentrarse en Comala, no sale indemne de la experiencia. Tras haberla leído, tras haberlo leído, tras haberlo escuchado, la muerte contamina y ello acaso otorga una nueva vida. Juan Rulfo es un llano en llamas, la voz violentada de la tierra. Juan Rulfo es Pedro Páramo, la voz prestada a sus fantasmas, a sus muertos. La muerte es algo tan connatural que a fuerza de huir de ella se va agarrando del mundo de los vivos y habla como si viviera. Por la vida anda la muerte con vestidos feroces y colores atrevidos. Y la muerte grita. Rulfo no hizo otra cosa que escucharla. Rulfo dice: yo no me preguntaría por qué morimos, pero si quisiera saber qué es lo que hace tan miserable, pero sí quisiera saber qué hace tan miserable nuestra vida. Usted dirá que ese planteamiento no aparece nunca en Pedro Páramo, pero yo le digo que sí, que ahí está desde el principio, y que toda la novela se reduce a esa y única pregunta: ¿dónde está la fuerza que causa nuestra miseria? Y hablo de miseria con todas sus implicaciones. La presencia constante de la muerte en la vida de Rulfo le permite una tonalidad dominante a la que se ajustan muchos de los acordes que van sonando en sus textos. La muerte rondando desde temprano a su alrededor, el padre, la madre, luego el orfanato. Publica El Llano en Llamas, publica Pedro Páramo y el resto no es más que silencio. Rulfo confesó, 30 años después de aparecido Pedro Páramo, que al escribir la novela dice: solo pensé en salir de una gran ansiedad. Salió de ella y guardó silencio. Esa ansiedad provocada por la muerte le permite configurar una novela con múltiples fragmentos de memoria que se superponen en la lectura como los átomos del recuerdo que se van solapando durante el sueño, de tal manera que el lector los va organizando poco a poco a partir de las consignas con que está construido el imaginario. Todas las palabras que escuchamos, más que leer, son murmullos. A Juan Preciado le parece que las voces de los difuntos que va encontrando a su paso son como rumores, voces del secreto, pero cuando él nos lo comunica, ya ha pasado a formar parte de la nómina de fantasmas que lo rodean. Empeñado en rastrear la verdad, Juan Preciado pagará su osadía con la única herencia, la vida. Justo a la mitad de la novela, tras haber conocido a Doloritas, la vieja amiga de su madre, y haber empezado a escuchar las voces de los antiguos habitantes del pueblo, Juan aceptará su nueva condición. Es cierto, Dorotea, confesará, me mataron los murmullos. Pues bien, a ese ensamblaje de elementos, desde nuestros imaginarios, a esa forma de tejer fragmentos de la memoria de Rulfo, se le coloca el sello de realismo mágico. La sucesión no existe, los muertos hablan, los vivos desaparecen, los ruidos se extrañan, el tiempo real pierde estructura, los ecos hablan más que las voces, los acontecimientos suceden más de una vez, las personas se transforman en algo distinto a sí mismas y vuelven a la memoria en forma de voces opacas, aullidos, sonidos apagados, pasos tenues. De ahí que la poética elegida por Rulfo para describir sea la de la precariedad. No solo el estilo trata de acercarse una y otra vez al silencio,
No solo las frases cortas y desnudas son de un arcaísmo que nos remonta a los orígenes y por tanto a la nada, sino que incluso el tiempo dislocado y la brevedad de los parágrafos son otras tantas otras metáforas de la dolorosa cortedad de la vida y de la permanente amenaza del fin. Al leer Pedro Páramo por primera vez, es como si un vendaval, el viento de la muerte, hubiese arrancado páginas y episodios a un libro mucho mayor. Para recuperar el sentido de la historia, el lector debe realizar un esfuerzo para recolocar las partes, para rearmar las historias particulares, para completar las vidas truncas de todos esos muertos. Igual que Juan Preciado, al reconstruir Comala y sus abismos, el lector les infunde nueva vida por un momento. Así se torna capaz de dialogar con calaveras y huesos, de volver a escuchar sus palabras, de tener la momentánea ilusión de que la muerte puede ser vencida o al menos detenida. Por desgracia, al final no obtendremos más que la confirmación del ciclo. Una vez más, rota la ilusión, terminamos por enterarnos de la muerte de Pedro Páramo, o todavía peor, volvemos a matarlo con nuestra lectura, con nuestros inútiles balbuceos, con nuestros murmullos, con nuestra útil memoria de muerte sin fin. Rulfo supo escuchar aquello a lo que nadie puso oído. Hay que aprender a escuchar como quien oye llover, con la más profunda atención. Las voces desencajadas del pasado encuentran las palabras que se perdieron en ese medium que Rulfo supo ser. Se prestó a ser la voz del silencio. Pedro Páramo es el impresionante eco de miles de fragmentos de un tiempo que se resistió a dejar de ser, un tiempo que buscó las grietas de la lógica y encontró en la novela los caminos para manifestarse. El aparente desorden no es más que el orden en que la muerte persigue vida sin resistirse a ella. Hay que leer a Rulfo con otros ojos, con los ojos del oído. Muchas gracias. Sí, está roto el tiempo y el espacio, ¿no? Y es que pues se trabajó con muertos y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en el momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? En realidad es una novela de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Y sí, sigue siendo complicada, ¿no? Es decir, es difícil volver a escribir una novela así, porque está estructurada de tal forma que llega aparentemente a no tener estructura, cuando es lo que sostiene a la novela, la estructura, ¿no? Voy a centrar mi plática sobre mito y poesía en Pedro Páramo. Para la persona que no ha leído a Juan Rulfo, esto no es más que un hecho trivial, pero para la persona que lo ha leído puede ser algo revelador. Carlos Fuentes dice que la novela es mito, lenguaje y estructura. Para García Márquez, la novela es la transposición poética de la realidad y una suerte de adivinancia cifrada acerca del mundo. Milán Kundera, por otra parte, ve a la novela como una indagación acerca de la existencia. La lectura de Juan Rulfo significa descifrar su código poético que actualiza los mitos a través del lenguaje. Dice Heidegger que lo hablado puro es el poema. El acercamiento hermenéutico, la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. El acercamiento hermenéutico a los cuentos y la novela de Juan Rulfo implica el diálogo paradójico entre oír y callar. El ejercicio comprensivo del Llano en Llamas y Pedro Páramo es la fusión de horizontes entre voz y silencio. Es aprender a morar en la esencia de lo poético, que es el habla. Es aprender a mirar de una nueva forma, en donde mirar significa entrar en el silencio, y recordar quiere decir meditar lo olvidado. Los personajes de Rulfo eternizan el tiempo, platican con el silencio, anulan las fronteras entre la vida y la muerte. La obra de Rulfo, como toda obra de arte, encarna algo sagrado, y en el sentido de Gadamer, de que todo arte es tiempo redimido.
En su origen la poesía conciliaba el lenguaje y el mundo, era lo mismo. Con el paso del tiempo se separaron y de ahí en adelante surge la nostalgia de su recuperación gracias a la memoria y a la imaginación simbólica. Dice Octavio Paz que la vocación de la poesía es la palabra como fuente del ser. Se dice que la emoción que anima a la novela es la nostalgia y la emoción de la poesía es la esperanza. Así Pedro Páramo, novela animada por la nostalgia, podemos verla como un poema. Ernesto Sábato, recién fallecido, dice que una de las ventajas de la muerte sobre otros géneros es que puede responder la novela a los más oscuros dilemas de la existencia: Dios, el destino, el sentido de la vida, la esperanza. Además de ideas, la novela responde con símbolos y mitos, con los recuerdos del pensamiento mágico. La novela es entonces un viaje prodigioso hacia un universo mágico y telúrico en busca de la madre primordial, es decir, a un encuentro mítico con los orígenes. En Pedro Páramo, novela y poesía se identifican, dando respuesta a la pregunta sobre el origen y el destino, surgen como posibilidades de búsqueda y de retorno a la incertidumbre esencial sobre la identidad. El tiempo de la poesía, por otro lado, es el instante, y el del mito es la eternidad. En la obra de Rulfo, el silencio y el instante devienen en eternidad. En este sentido, en la novela hay redención. Hacia Pedro Páramo, El llano en llamas. Juan Rulfo escribió una sola vez y para siempre. Al instante, entonces, lo hizo eternidad. Su poética tiene dos momentos: El llano en llamas y Pedro Páramo. En El llano en llamas, los personajes tienen voces individuales. Es un peregrinar en la vida con un sentimiento de desamparo, de culpa y de despojo. Los caminantes dialogan con la soledad mientras se dirigen a la muerte con una conciencia trágica de destino. Las voces narrativas brotan de una conciencia ancestral de soledad, acentuada por la aridez de la tierra, el polvo, el viento, la lluvia y la luz de la luna. En Pedro Páramo, los personajes están en el reino de los muertos. Ya no son voces individuales, sino son voces del inconsciente colectivo. Un lugar en donde las voces renacen, trascienden la muerte y resplandece el umbral de la esperanza. El llano en llamas es el camino hacia un destino trágico. En Pedro Páramo es la llegada a ese destino con posibilidad de trascenderlo. El llano en llamas prefigura a Pedro Páramo. El umbral está en el cuento de Lubina, la iglesia que aparece al principio del relato, la iglesia de Lubina, con el techo, sin techo, donde se ve el cielo y las estrellas. Esta iglesia de Lubina es el axis mundi, es decir, el punto de encuentro del cielo, la tierra y el infierno. Es el abismo de donde surgen el viento y los sueños para sacralizar el silencio. La paradoja de Rulfo está en haber descubierto en el lenguaje llano la esencia del habla, de la que habla Heidegger. La transfiguración poética de ese habla tan personal e íntimo que revela el silencio que hay en todos los corazones. En un libro, un texto clave de Heidegger, que se llama El camino del habla, un capítulo trata sobre un diálogo que tiene Heidegger y un maestro oriental acerca de la esencia de lo poético, es decir, el habla. Lo que se entiende aquí en el lenguaje de Heidegger, el habla es más o menos algo así como la poesía, y dialoga con este maestro japonés que a su vez ha ido a Alemania a estudiar con él. Heidegger le hace una visita y dialogan sobre estas cuestiones. Entonces Heidegger le pregunta qué concepto ellos tienen acerca de lo que es lo poético, y entonces le contesta el maestro, dice pues algo así como un término que se llama iki, que es, y se traduciría como iki es la brisa del silencio, del resplandeciente encantamiento. Dice, pero también tenemos otro término que es kotoba, y kotoba sería algo así como, dice, el advenimiento esclarecedor del destino, del cielo que se hace presente, ¿no? Y va sería algo así como los pétalos. En términos más claros sería cómo lo sensible se hace, cómo lo espiritual, lo divino se hace sensible y cómo bajan los pétalos. Y ya los pétalos podemos captarlos a través de sentirlos, verlos, olerlos, etcétera, ¿no? Bueno, Pedro Páramo, mito y poesía. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Esta es una de las 3 entradas prodigiosas al mundo mágico de la literatura española. Las otras 2 son las que ya repitió Margarita acerca del Quijote en un lugar de la Mancha. Y por supuesto la de García Márquez,
donde dice que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. García Márquez reconoce que se inspiró en uno de los fragmentos narrativos de Pedro Páramo para comenzar a escribir su novela. Este párrafo viene al iniciar la segunda parte de la novela. Comillas, el padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Cierro comillas. La estructura de Pedro Páramo tiene dos partes y dos niveles como estructura básica y un eje central, una superestructura a manera de interpolaciones que le dan a la novela una forma circular, o más bien una espiral que se dirige a un centro. Este centro es Comala. Estas interpolaciones, las más poéticas del texto, se refieren a la nostalgia del paraíso, a un mundo idealizado cuyos recuerdos evocan los personajes centrales de la novela. Así, Juan Preciado, a través de su madre Dolores, su nostalgia es por un lugar edénico. Pedro Páramo, al recordar a Susana, lo que él anhela es la esperanza de amor. Y Susana San Juan, al recordar a Florencio, su nostalgia es la realización erótica del amor. El título de la novela tuvo sucesivos títulos. Se inicia, el primer título fue Los desiertos de la tierra. Esto como símbolo de la soledad, el aislamiento y la separatidad. Más adelante se iba a llamar Una estrella junto a la luna, es decir, el resplandor y la iluminación celeste sobre la tierra baldía, es decir, es lo femenino. Después, Los murmullos. Esto es la voz secreta y misteriosa que anida en el corazón humano, y finalmente la personificación en el protagonista principal, Pedro Páramo. A estas cuestiones, por ejemplo, los murmullos, dentro de la composición estructural estilística, los murmullos se añaden otros recursos estilísticos recurrentes, por ejemplo, el viento y la lluvia. El viento es aire en movimiento. El aire es el neuma de los griegos, es decir, el espíritu que anima lo viviente. La lluvia es lo celeste femenino que nutre y fertiliza. El mundo de imágenes en Pedro Páramo es como una compensación a su silencio, la vida de las imágenes en contrapunto con el silencio de los muertos. Primero, en el campo de la organización del mundo, primero es la imagen, le sigue la palabra. Y cuando imagen y palabra se juntan, cuando se encuentran, nace la poesía. Y el instante en el que se encuentran el mito y la poesía, la experiencia se vuelve metafísica. Pedro Páramo es un viaje de la memoria. El eje de la novela es el retorno al jardín del Edén. El mito central es el de la nostalgia del paraíso. Visto en la nostalgia del paraíso, visto como un arquetipo que existe como anhelo en todos los seres humanos. Es un viaje hacia una existencia armónica libre de conflicto. Es un anhelo que brota ante la vivencia de la angustia, de la separatidad y la soledad. Juan Preciado va en busca de su padre, es el mito de la búsqueda del padre, es una telemaquia. La telemaquia hace referencia a los 5 primeros capítulos o cantos de la Odisea, en donde Telémaco va en busca de su padre, que a su vez había regresado de la guerra de Troya después de 10 años. Por eso se le llama la telemaquia. Entonces, la búsqueda de Juan Preciado, la búsqueda del padre, es una telemaquia. Va a Comala con la mirada de su madre, ve a través de sus ojos. La Comala que ven sus propios ojos difiere de la Comala de los ojos de la madre, comillas. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Cierra comillas. Juan Preciado va en busca de su padre ante la desilusión y su abandono. Fue un hijo despreciado, un nombre irónico, preciado quiere decir querido, ¿verdad? Entonces, Juan Preciado fue un hijo despreciado. Le dice a Dorotea, me trajo la ilusión, por eso vine a Comala. Juan Preciado también va al encuentro simbólico con su madre, entonces es el mito de la búsqueda de la madre. En el más allá es un encuentro idílico, entre comillas. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños, cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían combinándole los colores. Cierra comillas. La voz de la madre, como recuerdo y premonición, es una evocación poética llena de imágenes, proyectando una Comala luminosa, sonora, olfativa y visual.
pero Juan Preciado encuentra una Comala sombría de ruidos apagados, murmullos y ánimas en pena. Comillas. Allá hallarás mi querencia, el lugar el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo lleno de árboles y de hojas, como una alcancía en donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allá uno quisiera vivir para la eternidad, ahí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventilaba la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de vida. Juan Preciado le dice a Dorotea que no vio ni árboles ni hojas, solo el silencio. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos. Juan Preciado y su madre se encuentran en la muerte sin oírse. Dorotea le pregunta sobre ella. ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué, tal vez de tristeza, suspiraba mucho. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. Pedro Páramo es la historia de un viaje. Es un viaje al más allá, al inframundo. En las mitologías clásicas, el viaje al inframundo, es la prueba máxima para un héroe. El triunfo, el regreso, es siempre la transformación. Siempre el héroe, si regresa, regresa triunfante y es poseedor de la segunda visión. Las dos visiones son hacia afuera y hacia adentro. Algunos ejemplos que nos hablan de algunos personajes en las mitologías que hacen un viaje y el motivo que los impulsa al más allá. Por ejemplo, en la epopeya sumeria Gilgamesh. Gilgamesh va en busca de la inmortalidad. Ishtar, una diosa madre, también sumeria, va en busca de su hermana Erexigal para el recobro de su propia femineidad. Heracles, en su 12º trabajo, es la prueba máxima, es la captura del cancerbero para tener gloria y poder. Orfeo va en busca de Eurídice, es decir, en busca del amor. Teseo y Pirito, su amigo, van al inframundo para raptar a Perséfone, ni más ni menos la reina del inframundo. Aquí el motivo que los mueve es la ibris. La ibris es el máximo, es la arrogancia, el máximo pecado para los griegos. Odiseo va, en el canto 12 de la Odisea, va a consultar a Tiresias, el máximo vidente de la antigüedad, en busca de su tierra, Ítaca. El motivo que lo impulsa es el arraigo y el regreso. Eneas, por otro lado, va en busca de su padre Anquises, lo mueve el amor filial. Dante, por otro lado, a la mitad de la vida, va en busca de sí mismo, en una búsqueda religiosa. Fausto, máxima obra de la literatura, desciende al mundo clásico de las madres, en busca de lo femenino. Jesucristo, antes de proclamarse como omnipotente, como el Hijo de Dios, antes de ascender a los cielos, de unirse al Padre, desciende a los infiernos. Es la omnipotencia. Quetzalcóatl entre nosotros es para recobrar los huesos, entonces desciende al Mictlán, lo que lo mueve es para la creación del hombre. Los chamanes, en otras tradiciones, una de las pruebas que los van a erigir como chamanes, como ejes del mundo, es el poder y la sabiduría. Y nosotros, seres contingentes y comunes y corrientes, podemos hacerlo, ¿no? A través de los sueños, y si lo hacemos, es para el conocimiento interior. En Pedro Páramo, Comala es el inframundo que está sobre las brasas de la tierra, en la misma boca del infierno. Abundio, el arriero, es Caronte, el barquero clásico que guía hacia la otra orilla. Juan Preciado y él se unen en los encuentros. Las ánimas de Comala son las almas vagabundas en los campos de Asfódelos, así en la mitología griega. Los 6 caminos de que habla el texto, Pedro Páramo, los 6 caminos que atraviesan Comala son los ríos infernales clásicos, la laguna de Estigia, el Flégeto, el Cosito, el Aornis, el Eteo y el Aqueronte. Un paralelo en la mitología náhuatl lo encontramos en un poema. Este poema se llama El País de los Descarnados. Dice: abandonados con la tristeza, quedamos aquí en la tierra. ¿En dónde está el camino que lleva a la región de los muertos, al lugar de nuestro descenso, al país de los descarnados? Los descarnados son el vagar de sombras y silencios de las ánimas en pena, el rostro transparente de Dubiges Diada, el trote espectral del caballo de Miguel Páramo, el grito de un ahorcado que resuena como la hondura del silencio. Los motivos de la búsqueda del padre y de la madre y el parricidio nos remiten al mito de Edipo, ya señalado en la tragedia de Sófocles y recuperado por el psicoanálisis para explicar algunos aspectos de la vida humana. En la búsqueda del padre se conectan el principio y el fin en Pedro Páramo.
Juan Preciado y Abundio, que son hijos de Pedro Páramo, ambos abandonados, fracasan en la reconciliación con el padre. Los unifica la búsqueda de la madre, lo femenino. La madre de Juan Preciado se llama Dolores Eduviges, su posible madre por azar, trae colgada una Virgen del Refugio, y la esposa de Abundio se llama Refugio. La identidad es pues por el significado de los nombres, son vírgenes, Dolores, Refugio, y funcionalmente se complementan. La Virgen de los Dolores es la madre que llora por sus hijos, y la del Refugio es consuelo por sus hijos pecadores. El papel de lo femenino es esencial en la obra. Juan Preciado busca a su madre y Pedro Páramo a Susana San Juan. El retorno al paraíso es la unión simbólica y gratificante con la madre. De muchas maneras la novela es una historia de amor, amor no realizado, imposible, idealizado. La única persona a la altura de Pedro Páramo es Susana San Juan. Su mundo fue lo único a lo que Pedro Páramo nunca tuvo acceso. Susana San Juan representa la esencia de lo femenino, esto es misterio, magia, inaccesibilidad. Y como decía Jules Michelet acerca de lo femenino, dice que la mujer tiene la posesión de la doble visión que le permite viajar más allá de los límites de la imaginación y del deseo. Lo femenino es contacto con lo irracional, la locura y el mundo de la ensoñación. Pedro Páramo la evoca poéticamente, comillas. A centenares de metros encima de todas las nubes, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios, detrás de la divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Cierran comillas. Susana San Juan regresa a la vida de Pedro Páramo cuando ya no era de este mundo. Su vida de Susana es la ensoñación, la locura y la muerte. Sus ensoñaciones de Susana son imágenes cercanas a la felicidad, el recuerdo de su madre y de Florencio, comillas. El juego del viento en los jazmines, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio, el viento que bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, las espigas moviéndose en las lomas, las mañanas azules, los gorriones, y el ritmo de las olas del mar en donde me bañaba desnuda. Cierro comillas. La voz de Susana San Juan, a lo que es profano, lo sacraliza. Dice, cuando en sus delirios, dice, tú te ocupas nada más de las almas y yo lo que quiero de él es su cuerpo. Su locura representa la ruptura con un mundo que habita en el pasado y en el pecado. Es una crítica a lo establecido, a la religión, y una protesta al orden patriarcal. La muerte de Susana es una muerte ritual, es un sacrificio. Cuando ella muere, Comala se alegra, es el eterno femenino que redime. Y cuando ella muere, Pedro Páramo se cruza de brazos. Esto nos remite a un ciclo mítico medieval del rey pescador. Es el mito de la tierra baldía. Bien, Pedro Páramo es un personaje irónico. Aquí irónico no es adjetivo, sino es un sustantivo dentro de la historia de la literatura, como lo señala Freud. La literatura ha evolucionado por diferentes formas de ver el mundo. Entonces ya los héroes, por ejemplo, de la antigüedad clásica ya no son dioses ni semidioses, ni tampoco en la época medieval de los grandes caballeros, en donde los hombres son superiores, hay cierto tipo de hombres, los héroes, que son superiores al común de los hombres. Aquí en esta etapa del desarrollo del héroe irónico, dice Freud, el héroe irónico es un hombre que representa el modelo, pero ese hombre es inferior a los demás. Es ese tipo de lo que mal se llama antihéroe, ¿no? Por ejemplo, el Quijote, ¿no? El Quijote sería una especie de héroe irónico, en donde todo lo que hacen en sus afanes tiene que volverse loco, ¿no? También en Cien años de soledad, el coronel Aureliano Buendía, pues no es el héroe clásico que acostumbramos a ver, sino, por ejemplo, se dice que Aureliano Buendía participó en 32 batallas, las perdió todas, se dedicó toda su vida a un trabajo inútil, ¿no? Hacía pescaditos de oro, los vendía, del dinero que obtenía compraba más oro y volvía a hacer pescaditos, ¿no? Bueno, eso se refiere la ironía. Entonces Pedro Páramo, bajo esta noción, es un personaje irónico. Motivado por la orfandad temprana, busca el poder y lo logra, pero su más caro anhelo, el amor de Susana, no lo consigue. Alcanza, sin embargo, una dimensión trágica por el contraste entre la realidad externa y sus ensoñaciones nostálgicas internas. Por fuera es un cacique, por dentro sus recuerdos de Susana, entre comillas. El agua que goteaba las tejas, el sol secaba luz,
Sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra. En las lomas verdes volando papalotes, el aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos, tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Aquí con estas expresiones se pasa de lo sensible a lo espiritual, el gotear del agua que precede a las imágenes de la naturaleza y sus monólogos reflexivos, eso revelan a un Pedro Páramo interior sensible. Sus ensoñaciones poéticas le permiten vivir lo que Gastón Bachelard llama la intuición del instante y prefigurar su muerte. Comillas, hace mucho tiempo que te fuiste ahí junto a la puerta mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote cada vez más, desteñida entre las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi. Pedro Páramo tiene conciencia de su muerte y en las postrimerías de su muerte, tiene una visión luminosa, o sea, extraordinaria de Susana. Comillas, había una luna grande en medio del mundo, se me perdían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara, no me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana San Juan. Esta es mi muerte, dijo. La tierra en ruinas estaba frente a él vacía. La visión de las estrellas junto a la luna es una epifanía, o sea, una manifestación de lo celeste. La imagen poética de Susana que acompaña a Pedro Páramo hasta la eternidad. Vemos entonces en Pedro Páramo que el viento, el agua, el cielo, la estrella y la luna son hierofanías, manifestación de lo sagrado. Hierofanías que se revelan en el corazón del hombre para atenuar su desamparo, su olvido, su desarraigo y su soledad. Pedro Páramo es el universo total en el que se reflejan los rostros del pasado, es el espejo al que Rulfo se atreve a mirar de frente, le da un nuevo rostro y una nueva voz, que es el silencio. Dice Carlos Fuentes que el murmullo es el eco de la pena, el silencio el único bálsamo para la soledad y la memoria del tiempo transcurrido la única posibilidad de resurrección. La muerte final de Pedro Páramo podemos verla como un espejo de nuestra vida, que es el tiempo, la memoria y el olvido. Comillas, voy para allá, ya voy. Se aflojó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Cierro comillas. Finalmente, la estructura mítica y poética de Pedro Páramo ojalá nos lleve a reflexionar e imaginar la posibilidad de conciliar nostalgia y destino para así poder mirar en nuestro interior un nuevo firmamento y aprender a interpretarlo y a soñar. Usted tiene sin duda en esa soledad una serie de personajes que le rodean. Yo estoy seguro de que usted tiene sus fantasmas más o menos vivos o muertos con los cuales usted mantiene una especie de diálogo constante, que acaso sean esos personajes que usted ha arrancado de la realidad de su pueblo. La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene, en el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra. Sí, efectivamente, pero es una violencia y un medio de vivir, se puede decir, creado, imaginado. No he conocido yo gente violenta, ¿no? No he vivido tampoco fuera de esos años, primeros años de la cristiada, no he vivido en una zona agitada. Casi se puede decir que en los primeros años en que vino la rebelión, todas estas cosas, pues yo salí de allí, ¿no? Entonces, siempre más o menos hubo apaciguamiento en los lugares donde yo estuve, eran lugares tranquilos. Pero el hombre no lo era. El hombre traía ya una violencia retardada, como dijéramos, ¿no? Era de chispa retardada. Era un hombre que podía surgirle la violencia en cualquier instante. Y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso, de les había dejado la revolución, y aún querían ellos seguir
les había gustado, pues, les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia, y traían el impulso. Entonces se encontraba uno con hombre aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos. Eran gente que había vivido pues muchas vidas, con una larga trayectoria de crímenes detrás de ellos. Y es impresionante conocer a esta gente que de pronto la considera uno pacífica, tranquila, apacible, como decía antes, y de pronto sabe que detrás de él hay una historia muy grande de violencia, ¿no? Entonces esos personajes se me han grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que tengo que revivirlos de alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. La realidad es solo el punto de partida y después hay una recreación total. Total, sí. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se expresan así. En 1953 publicó El Llano en Llamas, una colección que contenía entonces, me parece que eran 15 cuentos, la primera edición, sí, y de la que se han hecho tantas ediciones que puede ostentar fajas como esta realmente asombrosas, 400.000 ejemplares editados hasta la fecha, que es una cifra ante la que se siente uno verdaderamente asombrado y disminuido. 400.000 ejemplares de un libro de cuentos, yo pienso que es un récord insólito en la historia de las letras en castellano. Pues sí, eso ha sucedido. Ha sucedido. Sí. ¿Y qué sintió usted cuando se dio cuenta de que tenía esa enorme capacidad de llegar al público con sus cuentos? Bueno, en realidad al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca. No. Eran ediciones de 2.000 ejemplares, el máximo de 4.000 ejemplares, y las regalaba yo más que nada. Los libros que circulaban era porque yo los había regalado, regalaba la mitad de la edición, en fin, cosas así. Hasta esta generación ha empezado ya a leer el libro, ya a buscarlo. Y son en estos últimos años es donde han tenido sus tirajes. En el año 53-54 obtiene usted una subvención de la Fundación Rockefeller, sí, que es la que le permite a usted realmente dedicarse con una cierta calma a escribir su novela. Y tardó usted en escribirla realmente muy poco tiempo. Sí, como 4 o 5 meses. Fue un récord, ¿no? Porque usted es un hombre más bien lento para escribir. Sí. La verdad es que la novela ya estaba escrita. Estaba totalmente en su cabeza. Sí. Fue nada más cuestión de trasladarla, de darle desarrollo. Agradezco a la División de Difusión Cultural la invitación que me hizo para participar en esta mesa. La verdad es que yo no soy especialista en la obra de Juan Rulfo. Y bueno, pues muchas razones de asombro para mí estar aquí, ¿no? En primer lugar, que me hayan invitado a mí, no siendo un especialista en Rulfo. También me asombra mucho ver lo lleno que está el auditorio, ¿no? Lo cual además me pone más nervioso para hablar ante ustedes. Y otra razón para ponerme nervioso es que no traigo unas notas tan bien estructuradas como las de Margarita para compartir con ustedes. Pero bueno, trataré de superar un poco el nervio.
En fin, yo hice todo lo posible para escapar a esta situación de tener que hablar en público, que no es mi fuerte, pero Lucía Delgado insistió tanto. Yo, de hecho, quería echarle la bolita a un compañero, a un estudiante de la licenciatura que por aquí estoy viendo. Yo dije, no, él que está haciendo una tesis sobre Juan Rulfo es el especialista y no yo, ¿no? Entonces, pero bueno, no hubo forma de escaparme a este compromiso y bueno, voy a tratar de hablar lo más coherentemente posible, ¿no? Bueno, creo que ya utilicé la palabra asombro, ¿no? Ante el enorme auditorio que veo aquí ocupando espacios, pero bueno, otra razón de enorme asombro para mí es compartir esta mesa con Juan Pablo Rulfo, ¿no? El hijo de este mito, ¿no? Realmente estoy asombrado por eso, ¿no? Otra razón para ponerme nervioso, ¿no? En fin, a ver qué sale en medio de toda esta maraña de nervios que soy yo en este momento. Bueno, yo prometí hablar sobre los espacios infernales en la obra de Juan Rulfo. No sé por qué prometí esto, ¿no? A lo mejor porque está haciendo tanto calor y bueno, se prestaba mucho, ¿no? En fin, antes de iniciar este intento de acercarme al tema de los espacios infernales, si es que me da tiempo, quisiera hablar de otras cosas un poquito antes, de algunos otros puntos, ¿no? En principio diré que para la preparación de este tema tuve que recuperar algunos libros, obviamente, ¿no? Que no eran muchos, ¿no? Si Rulfo nada más escribió El llano en llamas, el libro de cuentos, y Pedro Páramo, pues tampoco es que tuviera que juntar una enorme bibliografía, ¿no? Uno de esos libros, obviamente, El llano en llamas, es un libro que yo tengo en enorme estima, ¿no? Porque este libro tendrá más o menos 22 años, que bueno, data de mi época de estudiante de preparatoria, ¿no? Afortunadamente lo forré con plástico porque lo he leído tantas veces que seguramente ya se hubiera arruinado tantas veces que lo he manoseado. Digo, en realidad no lo he leído 100 veces, ¿no? Pero sí, cada vez que hay un compromiso o alguna curiosidad en torno a Rulfo, pues hay que desenterrar este libro y creo que ha sobrevivido más o menos bien a mis maltratos, ¿no? Creo que con esto que estoy diciendo recuerdo una cosa que decía un escritor alemán, Thomas Mann, que había que leer todos los años, o más bien, él decía que leía todos los años el Quijote. Creo que nosotros, como una cuestión de cierta disciplina y de cierto amor a Rulfo, podríamos practicar la lectura de Rulfo todos los años, ¿no? Finalmente son 2 libritos. A lo mejor lo podríamos campechanear, ¿no? Un año leer El llano en llamas, otro año leer Pedro Páramo. Bueno, cuando leí este libro, cuando leí El llano en llamas, yo no sabía que el futuro me deparaba un destino en la literatura, ¿no? Yo realmente no sabía que iba a terminar estudiando literatura. Pero en fin, Aristóteles decía que el origen de la filosofía se da del asombro del hombre ante el mundo. Así nace la filosofía, ante el asombro que nos provoca el mundo todos los días. Yo creo que mi fascinación por la literatura tuvo un origen también en el asombro que me provocaban ciertas obras, ¿no? Y uno de los libros que más me asombraron fue justamente El llano en llamas. Quizás por lo que decía, ¿no? Fue uno de los primeros. Creo que el primer libro que yo leí en la preparatoria y realmente me dejó muy asombrado. Entonces, yo creo que lo mejor que puedo hacer en este espacio es tratar de recomendar y compartir mi experiencia de la obra de Rulfo a través de esta experiencia del asombro, ¿no? que me provocó en principio este libro. Aquí puedo decir que si bien la mayoría de los cuentos me fascinaron, mi recuerdo de esos años se concentra en 3 cuentos, que bueno, a lo mejor por aquí podríamos partir para la recomendación que les podría hacer yo a ustedes, ¿no? El primero es que somos muy pobres. Algunos de ustedes lo conocerán, ¿no? Es un cuento realmente fascinante y tristísimo, ¿no? Tristísimo. Otro de los cuentos que me fascinaron es Talpa, acerca de un triángulo amoroso, que a lo mejor ahorita cuento un poquito más al respecto, pero creo que el cuento que me dio realmente un golpe en la quijada fue un cuento que se llama Lubina. Realmente una cosa asombrosa para mí, ¿no? Años después, cuando leí Pedro Páramo, me di cuenta que Lubina
era una especie de antecedente de lo que muy pronto iba a ser el espacio mítico de Comala, ¿no? Y bueno, ya aquí Margarita en su lectura nos explicó bastante bien algunos aspectos acerca de Comala, ¿no? En principio, el nombre de este pueblo donde ocurre Pedro Páramo, que nos remite a la palabra comal, ¿no? Esta cuestión de un espacio ardiente, infernal. Creo que por ahí era donde yo quería jalar un poco esta charla. Y bueno, los que vayan a leer Pedro Páramo, o los que ya lo leyeron, pues les dará mucha risa que la gente que vivía en Comala y que moría y que se iba al infierno decía, pues es que tenemos que regresarnos por nuestra cobija, porque en el infierno sentimos frío en comparación del calor que hace en Comala, ¿no? Entonces yo quería jalar un poquito por ahí mi texto, pero bueno, en fin, vamos a ver qué más va saliendo de las notas que tomé por aquí. Obviamente, pues desenterré libros y me puse a releer El llano en llamas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que releí en principio fue justamente Lubina. ¿Y qué puedo decir yo de Lubina? Pues que es un espacio es un sitio, un espacio geográfico de una enorme tristeza, ¿no? Creo que cualquiera de ustedes que lea el cuento va a percibir esa sensación de tristeza que nos va envolviendo. Y en ese momento recordé otro libro. Afortunadamente mi biblioteca es más o menos amplia y se me prendió el foco y recordé un libro que a lo mejor ustedes conocen, un libro fascinante que se llama Antología del Cuento Triste. Creo que ya no se consigue. Es una antología, creo que de 1999, que preparó un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, junto con su pareja, Bárbara Jacobs. Entonces dije, a ver, vamos a ver si encontramos algo ahí de Rulfo. Y justo abro las páginas y encuentro junto a un cuento que acabo de leer con mis estudiantes en la universidad, que se llama Una nubecilla, de James Joyce, también un cuento que les puedo recomendar. Encontré Lubina en esa antología del cuento triste. Pero bueno, creo que en general podríamos decir casi pues como una caracterización muy general que podría matizarse, es que la obra de Juan Rulfo es de una enorme tristeza, ¿no? En fin, a veces en la literatura podemos hacer juicios muy generales, muy poco probados. Yo a los estudiantes en especial creo que a los estudiantes de primer ingreso les digo, bueno, a ver muchachos, si dices que un poeta es un gran poeta que usa muy bien el lenguaje, pues demuéstramelo, ¿no? Porque podemos quedarnos en las generalizaciones. X es un gran poeta. Entonces yo les digo, a ver, este autor, San Juan de la Cruz, es un gran poeta del amor. Bueno, puede que los muchachos me crean o no, pero si yo digo, veamos estos versos. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Hago un corte y me paso otra estrofa que me fascina, ¿no? Y dice, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amado en el amado transformada. Bueno, les digo a los muchachos, a mí me parece que San Juan de la Cruz es un gran poeta del amor, y pues les estoy citando estos versos tratando de probar que es un gran poeta del amor. Ya si a ustedes les gustan o no les gustan los versos, pues es otro asunto, pero yo traté de probarlo. Entonces creo que en este momento yo estoy ante el compromiso de probar que Lubina es un cuento de una enorme tristeza, ¿no? Entonces, pues según mis notas en la página 121 tengo que encontrar algo bien triste. Vamos a ver si de veras o me equivoqué. Página 121. Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido, y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno,
y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra, pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo, siempre. Bueno, esto es solamente un fragmento tratando de comprobar esta pequeña hipótesis que le estoy planteando, ¿no? Este cuento como un cuento de enorme tristeza, ¿no? Entonces me puse a leer yo los cuentos del Llano en Llamas para preparar una charla más o menos coherente para ustedes, y me encontré una nueva razón de asombro. Voy a utilizar mucho la palabra asombro y fascinación, espero que no les fastidie mucho, pero es la única manera de describir lo que estuve sintiendo, ¿no? ¿Por qué me asombré al leer los cuentos? Porque de pronto descubrí un cuento que no recordaba, La herencia de Matilde Arcángel. Lo leí y dije, qué gran cuento, ¿cómo es posible que yo no me acordara? Pero es una cosa muy curiosa porque cuando escuchamos acerca de Rulfo, pues escuchamos que se cita, bueno, hace rato escuchamos en voz del propio Juan Rulfo, No oyes ladrar a los perros, que es uno de los cuentos más citados, quizás Talpa, como yo decía, Lubina, Macario, Es que somos muy pobres, Anacleto Morones, en fin, pero yo pocas veces he encontrado citado este cuento, La herencia de Matilde Arcángel. Entonces fue ahí cuando me empecé a desviar todavía más de mi tema inicial, que era este asunto de los espacios infernales. Hay una cuestión, me quedé muy asombrado porque ese cuento yo ya lo había leído. No lo podrán ver ustedes, pero están las marcas de mi lectura. Bueno, pues era preparatoriano y seguramente lo medio leí o lo leí medio dormido, no sé, pero de que lo leí. La cuestión es que me asombró no acordarme de que había leído este cuento y de la anécdota central, ¿no? que es muy, muy tremenda. Después ocurrió una cosa que tiene que ver con mi deformación profesional, ¿no? Siendo yo un profesor investigador, pues me puse a buscar información acerca de otras investigaciones en torno a este cuento. Y otra vez me sorprendió el hecho de que, claro, hay algunos trabajos en torno a la herencia de Matilde Arcángel, pero no hay tantos como este cuento se prestaría a pensar, ¿no? Ahora bien, ¿de qué trata la herencia de Matilde Arcángel? Es una historia que relata un señor que se llama Tranquilino, y es justamente la historia de Matilde Arcángel y de su matrimonio con un señor que se llama Euremio Cedillo. Y de el hijo que nació del matrimonio de ambos, que también se llama Euremio. ¿Qué tiene de especial esta historia? Bueno, pues en principio, de manera muy general, la puedo caracterizar como un triángulo amoroso, ¿no? Tranquilino se iba a casar con Matilde Arcángel y en un momento determinado pues necesitaba un padrino para la boda. Entonces va con Euremio Cedillo para pedirle que sea el padrino. ¿Y qué pasa? Pues resulta que Euremio le vuela a la novia, ¿no? Chin. En fin, termina casándose Euremio con Matilde Arcángel y nace este pequeño, ¿no? Nace el pequeño Euremio, va a compartir el nombre con el padre, Tranquilino, que finalmente no fue el padrino de bodas, sí resulta ser el padrino de bautizo del niño que nació. Y la fatalidad, el día en que se va a bautizar a el bebé Euremio, se pone a llorar. Matilde va en un caballo cargando al bebé. Tranquilino caracteriza como un gran berrido el que lanza el bebé, lo cual supuestamente espanta al caballo, se desboca, se cae Matilde y fallece. Pero logra salvar, enconchándose de una manera muy particular, logra salvar al bebé. Ese es el punto central del conflicto que nace en este cuento, ¿no? Que es el enorme patológico odio que empieza a sentir Euremio padre por su hijo. Él lo responsabiliza de la muerte de Matilde. Él queda con ese rencor, ¿no? De no haber podido disfrutar a una mujer que además es caracterizada como una mujer muy, muy hermosa, ¿no?
¿Qué pasa entonces? ¿Qué viene después de este elemento del enorme odio que nace en el padre por el hijo? Pues el padre se dedica a la bebida. Y pues el hijo crece en un abandono absoluto. El padre tiene toda la intención de que el niño por alguna razón muera. Claro, él no se encarga de matarlo, pero sí tiene toda la intención de que en medio del descuido el niño ya desaparezca, mientras él está tomando y tomando y tomando. Una bebida que me llamó mucho la atención, el nombre, yo no conocía la palabra vingarrote. Es lo que se supone que se la pasa tomando. No sé si es una bebida muy tradicional en Jalisco o en alguna región. Ya quizás nos expliques más adelante. Pero bueno, creo que me estoy colgando. Voy a tratar de cerrar. Entonces, mientras el padre se la pasa bebiendo, el hijo empieza a crecer y él empieza a hacer una cosa muy curiosa, que es tocar una flauta. El hijo se la pasa tocando una flauta. Llega a una cierta edad, seguramente la juventud o la primera adultez, y en ese momento se narra la llegada de un grupo de bandoleros por el pueblo donde viven ellos. Y Euremio, hijo, se une a los bandoleros. Y lo único que se escucha es cómo se va alejando el sonido de la flauta. Poco tiempo después, estos bandoleros podemos entender que es un grupo revolucionario, creo yo. Y a los pocos días pasa otro grupo militar al cual se une el padre. Y seguramente con la intención de perseguir al hijo. Pasan las semanas y ya para cerrar la anécdota del cuento, resulta que de pronto en algún momento se empieza a escuchar otra vez el sonido de la flauta. Ahí viene el hijo. Se asoma tranquilino el narrador de este cuento y descubre que viene efectivamente el hijo tocando la flauta y sobre el caballo viene muerto el padre. Bueno, qué buen cuento, ¿verdad? Ahora tengo que justificar por qué me gustó tanto. Bueno, temas. ¿Cuáles son los temas en este cuento? En primer lugar, obviamente tenemos el tema de la relación padre-hijo, ¿no? Que es una cosa que le interesaba muchísimo a Rulfo en su obra, lo podemos constatar desde Pedro Páramo, que inicia con eso. Viene a Comala porque, ¿a qué fue? Pues a buscar al padre, ¿no? Fue a buscar a Pedro Páramo. Está en Pedro Páramo esta relación padre-hijo, está en el cuento que escuchamos hace un momento, leído por el propio Rulfo, no oyes ladrar los perros, está también quizás en Diles que no me maten. Es decir, es una constante en la obra de Juan Rulfo este asunto de la relación padre-hijo. Aquí se vuelve todavía más dramática por el asunto de este enorme y patológico odio del padre por el hijo, ¿no? ¿Cuál es otro de los temas de este cuento que me gustó tanto, ¿no? El tema del triángulo amoroso. Yo también tenía planeado en esta charla hablar acerca de Talpa, que es un cuento que, como ya les dije, me gusta mucho, donde tenemos el triángulo amoroso integrado por Natalia, Tanilo y el hermano de Tanilo. Ahí tenemos el triángulo amoroso, que además es un triángulo incestuoso, ¿no? Por el hecho de que el hermano de Tanilo ya tiene una relación con Natalia, la esposa de su hermano. En este cuento, La herencia de Matilde Arcángel, además tenemos una especie de doble triángulo amoroso bastante curioso, ¿no? Porque en principio teníamos una relación Tranquilino, Matilde, Euremio, que bueno, se resolvió con el matrimonio entre Matilde e Euremio, pero después se da una especie de triángulo amoroso bastante fuerte, que es el asunto de Matilde, Euremio padre, Euremio hijo. Parece que parte del odio que siente el padre por el hijo es que el hijo de alguna manera se apropió de la mujer y él se la quedó, y él se queja de que ya no pudo disfrutar a Matilde, ¿no? Y por eso tanto rencor por el hijo, ¿no? Creo que también podemos de manera muy general hablar acerca del asunto de
del simbolismo de los nombres, ¿no? Yo creo que nunca había escuchado el nombre Euremio, no sé si alguno de ustedes, y me puse a teclear en internet a ver qué diablos significaba Euremio. Pues me asombró que significa el bien nacido. Euremio significa el bien nacido. Que bueno, en el contexto del cuento, más bien el padre diría que su hijo es un mal nacido, ¿no? En fin, otra cuestión bien interesante en la herencia de Matilde Arcángel es que el cuento lo relata un personaje que se llame Tranquilino. Es decir, estamos hablando de un hombre tranquilo, ¿no? Pero ¿qué tan tranquilo y confiable puede ser un hombre que estuvo envuelto en un triángulo amoroso? ¿No será que él está tergiversando un poco la historia y hablando bastante bien del hijo y hablando bastante mal del padre porque hay un interés ahí de por medio? No lo sé, pero es interesante esto del nombre. Matilde Arcángel. Ustedes cuando lean, o si ya leyeron la obra de Rulfo, notarán la importancia de ciertos nombres que hay en su obra, ¿no? Desde Pedro Páramo, que no tendré que explicar mucho, hasta esta cuestión, ¿no? De Matilde Arcángel, un nombre relacionado con la situación pues angélica, ¿no? También me llamó mucho la atención como aspecto simbólico el lugar donde ocurre esta historia, que se llama Corazón de María. Y yo pensé en María, obviamente, relacionándolo con Matilde Arcángel, ambos símbolos religiosos, y María como la gran madre, la madre amorosa. Pero también es muy tremendo porque en esta historia esta madre es una mujer en disputa, ¿no? Por lo menos en este espacio. En fin, otros temas que me llamaron mucho la atención. En este cuento, los que tienen voz son dos hombres fundamentalmente: Tranquilo, que nos relata la historia, y Euremio padre, que se la pasa hablando mal de su hijo o quejándose del hijo. La madre no habla o habla muy poco, pero lo que me pareció bien interesante es que Euremio hijo no habla para nada, nunca habla. No conocemos una sola frase de él, por lo menos en lo que nos cuenta Tranquilino. Los únicos sonidos que conocemos de Euremio son, por un lado, el berrido que provocó que se desbocara el caballo y el sonido de la flauta, que acompaña su salida del pueblo y su regreso. Y aquí me da gusto que esté mi colega que es doctor y que tiene esa experiencia en la cuestión psicoanalítica, por lo que escuché en tu currículum, el tema de la flauta. El tema de la flauta, que desde la perspectiva del psicoanálisis pues es un símbolo fálico, o por lo menos esa primera interpretación podemos darle, ¿no? Entonces, este hijo desplazado, humillado, malquerido por el padre, tiene que llegar a la virilidad de alguna manera, y parece que simbólicamente lo logra a través del tañido de la flauta. Es muy interesante que así impone su presencia, así se aleja, pero también así regresa triunfal. Regresa tocando la flauta y con el padre muerto sobre el caballo. Entonces, ya para cerrar todo este asunto, creo que yo me quedo con dos grandes misterios de este cuento. El primer misterio es: ¿quién mató a Euremio padre? Porque no hay una declaración explícita de cómo murió. Claro, la interpretación más directa es que el hijo lo mató, lo asesinó. El hijo, quizás como revolucionario, enfrentándose al padre como parte de las tropas federales, lo cual abriría para interpretaciones políticas, ¿no? Porfirio Díaz como un padre y los revolucionarios como los hijos que se rebelan contra el padre. Pero en fin, creo que no me puedo meter en eso. Pero bueno, está una primera interpretación en ese sentido, pero podría haber otras, ¿no? El hecho es que no sabemos cómo murió el padre y quién lo mató. Lo único que tenemos ahí es el misterio de que va sobre el caballo, frente en el caballo del hijo triunfante, ¿no? Y el segundo misterio más importante, tenemos un cuento que se llama La herencia de Matilde Arcángel. ¿Cuál es la herencia? Era una mujer pobre, ella no tenía dinero. ¿Cuál es la herencia? La herencia es el hijo que tuvo, podría ser. La herencia será la herencia de odio que dejó al padre. La herencia será esta situación de sentimientos enrevesados en ambos. Es un misterio que la literatura nos plantea y que
que vale la pena resolver, ¿no? En ese sentido, la tarea para ustedes es, si no esta noche, mañana agarran su libro de El Llano en Llamas y se ponen a leer el cuento, a ver qué interpretación logran sacar. Bueno, se supone que todavía tengo que hablar de los espacios infernales, ¿verdad? Pero es súper tarde. Ya nada más diré que Jean-Paul Sartre, un escritor francés, decía que el infierno son los otros. La verdad es que, en efecto, a veces no tenemos que pensar en el infierno como un espacio con diablos, con trinchetes atormentando personas, sino que el infierno puede ser la convivencia con las otras personas en muchas ocasiones. En este caso, en La herencia de Matilde Arcángel, podríamos decir que está presente un poco el infierno por esa relación tan tormentosa entre el padre y el hijo, o podríamos decir que el infierno, pensando en un cuento como Talpa, está en el tormento del hermano que asesinó pues, a su otro hermano con tal de quedarse con la mujer. En fin, si me llegan a invitar en otra ocasión a hablar sobre Rulfo, a lo mejor ahora sí hablo del infierno, pero ahorita hasta aquí le paro. Nunca terminaremos de hablar de Juan Rulfo, ni tampoco de leerlo, y tampoco de maravillarnos cada vez que leemos, vemos alguna de sus obras o aquellas que circulan alrededor de su grandeza. Gracias al gran esfuerzo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realiza a través de la División de Difusión Cultural, es que pudiste disfrutar el día de hoy de tu programa Horizontes Culturales. No olvides de comunicarte con nosotros para darnos tu opinión. Recuerda, nuestros teléfonos son el 826-1333 y el 826-1346, o bien nos puedes comunicar vía internet a través de Facebook, Horizontes Culturales, y ahí nos puedes poner tu comentario. Yo soy Mayra de la Garza, me despido esperando verte en nuestro próximo programa.